Bueno, buenas tardes para todos, para los que nos están escuchando, que están conectados en línea. Mi nombre es Omar Otálora, soy el director de IT y de desarrollo de una compañía que se llama CKG, la cual hacemos plataformas y gestiones para ciudades inteligentes, de lo cuales vamos a charlar el día de hoy. Básicamente vamos a charlar, no sé si de pronto nos regalan dentro de la visualización, o no sé si la están viendo en la transmisión de la presentación. Vamos a charlar de dos conceptos súper importantes el día de hoy, y es ciberseguridad, pero de ciudades inteligentes, y creo que debemos de partir un poco de esos conceptos. Entonces, ¿qué entendemos por ciudades inteligentes y a qué está apuntando las ciudades inteligentes? Las ciudades inteligentes tienen unos conceptos que están basados en algunos estándares internacionales como la Unión Europea, estándares americanos, y básicamente las ciudades inteligentes tienen una visión y una descripción al día de hoy. ¿Qué entendemos nosotros a hoy? Que básicamente más del 85% de la población va a estar concentrada en ciudades. Es decir, que debemos de buscar la forma de poder gestionar las personas en estas ciudades. ¿Y qué va a pasar con eso? Las ciudades van a estar colapsadas de personas que a su vez se van a comportar en generadores de información. Y entendiendo cuál es la visión de una ciudad inteligente o a dónde le apuntamos a una ciudad inteligente, tenemos que ser claros en que lo que buscamos todos es el bienestar de las personas. A eso es a lo que nos dedicamos en las ciudades inteligentes. Es buscar el bienestar de las personas de tal manera de que todos podamos convivir de alguna manera con calidad de vida. ¿Y esto cómo se alcanza? Con la interoperación que existe dentro de todos estos sistemas. Entonces, hay una gran cantidad de información y yo creo que es un punto importante que estamos viendo aquí en MData, y es qué hacemos con los datos y cómo se puede generar un riesgo de seguridad esa información que tienen esos datos. Entonces, las ciudades inteligentes, dentro de su enfoque, tienen hoy un gran reto que es solucionar el 85% de la población. ¿Qué hacemos con ella? Y la visión básicamente es generar bienestar dentro de las ciudades. Bien, en esa búsqueda de bienestar de la calidad de vida tenemos básicamente 4 enfoques que están divididos en 3 conceptos. Y es que básicamente necesitamos empoderar a las personas sobre estos temas de ciudad y sobre los temas tecnológicos. Hace un momento estábamos escuchando la presentación que estaban dando las personas del SENA y de TTT Data, y ellos decían que hay un déficit muy alto de profesionales, pero también hay un déficit muy alto de la conceptualización de la tecnología hacia la ciudad. Y es decir, no sabemos para qué sirve la tecnología en torno a la ciudad. No sabemos cuáles son los servicios digitales, para qué hay esa transformación digital. Y cuando nosotros nos apartamos de ese proceso, pues básicamente no aportamos a la ciudad. Y ese es uno de los pilares fundamentales que hay que estar trabajando, y es el empoderamiento de la información, de la tecnología, de los datos. Y después viene el concepto súper importante que ellos vienen hablando, y es hay que empoderar y hay que desarrollar esas capacidades dentro de la población. Cuando desarrollamos esas capacidades, pues básicamente entendemos que somos parte de ese miembro y de esos ecosistemas de las ciudades inteligentes. Y por último, hay que tener acceso a los servicios y oportunidades. No es solo simplemente tener un certificado que dice hoy tengo mi certificado de ciberseguridad de Microsoft o de AWS, sino cómo verdaderamente puedo probar esas habilidades, y eso solo lo puedo hacer mediante oportunidades. ¿Cómo hago esa participación dentro de ese bienestar de la calidad de vida que tenemos? Yendo un poco más al detalle, debemos de entender qué tan grande puede ser el ecosistema de una ciudad inteligente. Y estamos viendo una representación de ciudad inteligente dentro de las plataformas que existen. Hay muchas, y esta es una de las que nosotros tenemos como portafolio o como servicios, y llamamos a esto a un centro que se llama Smart Helios. Y Helios tiene un concepto, y es precisamente que es un nombre griego del que todo lo ve. En una ciudad inteligente, básicamente tenemos unas capas, y es cómo nos debemos de mover dentro de ese ecosistema.
Entonces hay una gran captura de información. Aquí es donde el Big Data y donde las datas empiezan a tener un significado. Entonces tenemos monitoreo de tráfico, por ejemplo. Tenemos un monitoreo de grúas, detección electrónica, todo lo que hacemos del comportamiento del tráfico. Tenemos agentes de tránsito. Tenemos unos conceptos de huella única digital y es todo ese rastro que nosotros dejamos cuando usamos la tecnología. Dónde nos autenticamos, cuándo nos autenticamos, por qué nos autenticamos. Tenemos todo un tema muy desplegado que básicamente tenemos una capacidad instalada muy fuerte de CCTVs. Es decir, hoy en todas las ciudades, y en especial hablando de Bogotá, tenemos una capacidad muy fuerte de circuitos cerrados de televisión. Pero ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo operamos? ¿Cómo le damos valor? ¿Sí? Un centro de gestión que básicamente un ser humano es capaz de ver máximo 8 cámaras, pero si tenemos una capacidad de 8.000, 9.000, 10.000, pues un centro de monitoreo se vuelve inviable dentro de las capacidades humanas, ¿no? Hay un tema muy grande del eje ambiental y hay un montón de sensores que miden cosas ambientales o variables ambientales. Entonces, calidad de aire, material particulado, contaminaciones, temperaturas, cómo se comportan los vientos. Toda esa información empieza a tener gran relevancia también ahí. Tenemos todos los temas de la parte hidroclimática. Nosotros somos partícipes de ese ejercicio tanto como consumidores como generadores de ese residuo. Es una agua que necesitamos consumir, pero también hay agua que necesitamos desechar. Entonces es súper importante cómo está el manejo de esa información. Está el tema de las luminarias inteligentes, está el tema del controles de acceso, está todo el tema de las notificaciones, las aplicaciones móviles, está todo el tema orientado a la parte de salud, ¿sí? Lo que hemos venido hablando de las carpetas ciudadanas, del histórico único de la parte de la historia clínica. Entonces hay mucha información relacionada a eso. Entonces la ciudad coge toda esa información y con base a eso genera un monitoreo, unas analíticas y una generación de alertas o de impactos. Entonces toda esa información es ingestada dentro de una ciudad. ¿Para qué? Para generar una capa media de datos. Y es aquí donde tenemos que ser claros en que es allí donde tenemos que explotar este tipo de cosas. Muchas de nuestras variables y de nuestra información ya está interconectada o ya está conectada o llega a algún lugar, pero no estamos haciendo mucho con eso, ¿sí? Y es ahí donde cobra relevancia los temas de ciudades y es allí quizás donde los temas de ciberseguridad o las ciberamenazas cobran mucho más sentido, que ya más adelante lo vamos a ver. Después de eso, ¿qué hacemos? Pues muchas veces tenemos investigaciones, operaciones, planeación, pronóstico, es donde los muchachos que están trabajando en todo el tema de datos, en todo el tema de modelos, en todo el tema de visualización, pues empiezan a tener sentido, trabajan en esa capa. Y por último está el usuario funcional, el que viene operando la ciudad, es decir, el centro de comando y operación que tenemos aquí en los C4, los centros de monitoreo que tenemos de los sistemas de transporte público, los centros de monitoreo de salud y todas estas iniciativas que han sacado las instituciones públicas para el ejercicio de la información. Entonces allí vienen conceptos importantes como todos esos observatorios que empiezan a existir, pero que requieren de una data, requieren de una capa media para poder tomar decisiones. Pero ¿qué pasa cuando esa información logra estar en otras manos? Como lo decían los expositores anteriores, y en especial los que hacen parte de esa fuerza pública, de esas fuerzas militares y de policía, pues cuando esa información cae en manos equívocas, pues pueden haber consecuencias muy graves y vamos a charlar un poquito sobre eso. Entonces, dentro del concepto de ciudad inteligente, son estas capas principalmente las que están definidas en los estándares internacionales. Nosotros nos encontramos dentro de un proceso de transformación y venimos hablando en Colombia muchas veces de plataformas y sistemas y planes de ciudades inteligentes. Y estamos transformando un poco el concepto a territorios inteligentes. ¿Cuál es esa gran diferenciación que existe entre una y la otra? En que unas están orientadas hacia los temas tecnológicos como ciudad inteligente y otra está orientada más a cómo las personas
interactúan con ese proceso de transformación digital y ese proceso de ciudad inteligente, y eso ya es un territorio inteligente. Entonces vamos a charlar un poco sobre qué más hay sobre esos recursos. Entonces resulta que ya tenemos toda esa sensórica desplegada, tenemos toda esa información que recogemos, tenemos muchos ámbitos en los cuales participamos. Nosotros como usuarios somos generadores de contenido cuando utilizamos nuestras aplicaciones, cuando hacemos parte del ejercicio que existe dentro del concepto de participación, y existen unos conceptos tecnológicos que son importantes aplicar. Y es decir que dentro de un marco de referencia de una ciudad inteligente tenemos que estar hablando de IoT, de Big Data, de modelos analíticos, de Machine Learning, de inteligencia artificial y de blockchain. Todo lo que veníamos hablando de esa cuarta revolución y ya quinta revolución, que básicamente son las herramientas con las que una ciudad, desde el punto de vista tecnológico, puede contar para explotar sus datos, para hacer uso de esos datos. ¿Y hacia dónde estamos yendo con el tema de ciudades? El concepto más frecuente y el concepto más innovador que se está manejando es un gemelo digital. Entonces se preguntarán, bueno, listo, ya la ciudad de cierta manera está sensorizada, sabemos cómo ocurren las cosas, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde llevamos el modelo de ciudad inteligente? Hay, digamos que grandes referentes en el mundo, pero los dos grandes referentes más grandes es Singapur y Corea del Sur, que se habla de los digital twins o gemelos digitales, y es cómo ahora en este proceso, en donde ya hay muchos conceptos digitalizados, está la participación ciudadana, los trámites, hacer uso de los servicios públicos y demás, ¿cómo ahora los llevo yo de ser un proceso presencial a un proceso virtual? Es decir, el digital twins o el gemelo digital es evitémonos dentro de ese proceso la presencialidad de todas las cosas, es decir, las instituciones podrían estar replicadas de manera digital. Es decir, si yo necesito ir a hacer un trámite de la registraduría, ¿por qué tengo que ir a la registraduría? ¿Y por qué no lo hago de manera digital? Entonces, todo el tema de ciudades inteligentes está ahora orientadas hacia los gemelos digitales. Y es donde busco yo la información del transporte, cómo hago yo para hacer un trámite, cómo yo gestiono ese trámite. Entonces, si vamos hacia ese modelo de gestión de los gemelos digitales, pues nos preguntamos, cada vez que tenemos más información, cada vez que tenemos un punto de contacto tecnológico más fuerte hacia ese ejercicio, ¿qué tan vulnerable ahora soy? ¿Cierto? A nivel de ciberseguridad, ¿qué tan vulnerable ahora soy yo cuando estoy entregando toda mi información a una serie de recursos tecnológicos? Entonces, ya ahorita charlamos un poco de eso. Y aparte de eso, pues venimos sobre los conceptos transversales de cualquier tema de tecnología. ¿De qué necesitamos? Comunicaciones, procesamiento, almacenamiento, modelamiento y explotación de los datos y alguna visualización de esos datos, ya sea en un trámite, ya sea el resultado de una certificación, lo que sea. Entonces resulta que ahí seguimos teniendo la misma concepción que viene pasando desde hace mucho tiempo, y es, tenemos datos y esos datos corren en un procesamiento y necesitamos una conectividad para llegar a esos datos. Ahí es cuando empiezan a haber los problemas de ciberseguridad, y es cómo hago yo que esa infraestructura que necesito como ciudad pueda servir, pueda prestar un servicio, y cómo la debería de proteger. Entonces, dentro de ese ejercicio existen tres conceptos súper importantes que tienen que pasar dentro del modelo de ciudades inteligentes. ¿Cuál es la primera? Hay que tomar decisiones. Y es que la toma de decisiones es bastante demorada muchas veces. Si sabemos de que existe una falencia, de que hay algo que actuar para poder llegar a una necesidad de seguridad, pues hay que tomar decisiones. E infortunadamente en algunos procesos, todo el tema de gestión y la política pública toma un tiempo. Es un tiempo natural dentro del ejercicio, pero a veces llega muy tarde, y ese es un problema importante que hay que empezar a abordar. ¿Cómo la toma de decisiones desde la gestión pública que apoya el crecimiento de las ciudades y los territorios inteligentes debe de minimizarse en el tiempo? Los procesos son muy largos. Y definitivamente hay algún tema súper importante, y es la confianza digital y el bienestar. Y eso nos pasa todo el tiempo. Tú le dices a tus papás, no, es que voy a ir hasta el banco porque necesito el sellito.
necesito el sello del recibo. Ven, pero ¿por qué vas a ir a hacer eso si aquí está la aplicación donde puedes pagar? No hay confianza digital, ¿sí? No hay confianza. Entonces eso hace que los trámites y que el proceso pues sea más difícil, la transformación sea difícil. Entonces el gobierno y las entidades públicas vienen trabajando en algo muy importante que es esa confianza digital. Y cómo esa confianza digital pues al final genera bienestar. No sé cuántos de ustedes aún por ejemplo pagan los impuestos prediales en el banco, que porque necesito el sello. Y sabiendo que la Secretaría de Hacienda de Bogotá todos sus procesos los tiene digitalizados, es decir, yo puedo ir a pagar mi impuesto del carro, mi impuesto de la casa y puedo sacar un reporte de los pagos, pero pues esa transformación y esa confianza no está dada. Entonces cuando no está dada, pues ir a llegar a un gemelo digital donde dentro de la ciudad inteligente todo se realiza de manera digital, pues empiezan a haber ciertos inconvenientes. Entonces ahí es súper importante que los recursos tecnológicos sirvan para solucionar este tipo y que la política pública sirva para entender que debemos de hacer un proceso de confianza y bienestar. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces ahora vamos a machar, vamos a tratar de tomar las dos aristas de esta pequeña socialización que tenemos, tanto de ciudad inteligente, que fue algo de lo que hablamos, con la ciberseguridad. Y es que básicamente, y escuchando las otras ponencias, tenemos que partir de los principios más básicos, y es que ciberseguridad hace parte de un proceso de seguridad de la información, y a su vez hace parte de algún otro proceso mucho más grande que es seguridad orientada al tema de cómo yo resguardo mis activos de información. Entonces, en los términos de ISACA dice que la protección de activos de información, la ciberseguridad, están abordando las amenazas de la información procesada, almacenada, transportada por sistemas que están interconectados. Entonces uno dice, ok, si esa es la definición de la ciberseguridad y yo estoy llevando a un modelo en el cual todo tiene que estar interconectado, donde yo deba de poder realizar todos mis procesos de manera digital, pues el problema se convierte más grande, ¿no? Es decir, si a lo que yo hacía personal, presencialmente, ahora lo voy a digitalizar, ¿quién me asegura a mí que ese proceso está realmente protegido? Y es ahí donde generamos la confianza. Pero la ciberseguridad, como un capítulo más del concepto de seguridad de la información, muchas veces lo vemos demasiado complejo. Pero como lo hablaban las personas de la exposición anterior, del conversatorio que tenían, no hay que verlo de la manera en que pueden ser un infinito de personas o puede ser una. Y es algo que es súper importante revisar y es la capacidad que tienen las instituciones. Y dentro de eso hay parte de la responsabilidad del sector privado y es cómo apoyamos dentro de esas tomas de decisiones tanto de los procesos licitatorios, dentro de los procesos de participación, dentro de la contratación pública, para que el ejercicio sea muy coherente en los temas de ciberseguridad. No es lo mismo si estamos trabajando en un sistema de ciberseguridad en una empresa o en una compañía o un estado público, en una entidad pública, que tiene 10.000 transacciones por segundo a una entidad que hace 10.000 transacciones al año, porque sus capacidades son diferentes. Entonces es súper importante cómo desde el punto de vista de la capacidad y de la definición, nosotros le aportamos desde el punto de vista de territorios. Bien, entonces se hablan de algunos conceptos que todo el mundo los escucha y se vamos a hablar de qué es un malware y de los tipos de malware que hay. Pero a la hora de poderlos identificar, muchas veces nos quedamos cortos y no entendemos qué es lo que pasa. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que el malware básicamente es una definición, es una línea de código que tiene una cadena de ejecuciones o un programa que intenta instalarse en una unidad de procesamiento. Y entonces aquí viene parte de la importancia de esto en los temas de ciudades inteligentes. Si yo necesito transportar datos de un sensor, muy posiblemente el sensor tenga una unidad de procesamiento. Si vamos a hablar de cosas y ejemplos mucho más grandes, un carro autónomo debe tener una unidad de procesamiento.
Y para que exista unidad de procesamiento debe existir algo que llamamos nosotros el core o el kernel de procesamiento. Y es el sistema base donde están corriendo los programas. Es decir, quién está conteniendo la lógica. Y entendiendo esto vamos a hablar de dos cosas súper importantes. Y es cómo es que se hace la explotación de la seguridad o cómo se ve vulnerada la seguridad en los sistemas. Entonces, de una manera muy rápida hablamos de los virus, ¿cierto? Que es un malware, que corren usualmente en la memoria RAM, que están hospedados y que generan unos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas usualmente que nosotros percibimos? Si es un computador, una laptop o un sistema, está lento. Esos son síntomas. Son los síntomas que virus pueden dejar. Los virus usualmente no tienen una afectación tan fuerte a nivel de la parte económica, desde el punto de vista de las nuevas tecnologías y de los nuevos ataques. Básicamente es algo que está fallando y que hay que curar con alguna medicina. Están los gusanos, que hubo un tiempo que estábamos muy acostumbrados a escucharlos, y son aquellas capacidades, son aquellos malware que son capaces de reproducirse en sí mismo. ¿Sí? Son capaces de reproducirse a sí mismo y usualmente van a necesitar de un ancho de banda muy grande o una red muy grande para poderse mover. Están los troyanos, que simulan programas legítimos, que son los que más se atacan ahorita, pero tienen un código malicioso dentro de su ejecución. Y usualmente se realizan para tomar control remoto de ese sistema. Y ahorita vamos a tratar de contextualizar y de ver esto en ciudades, qué es lo que puede estar pasando. Están los spyware, que son básicamente software de espías, que lo que quieren es recolectar tu información. Ellos quizás no toman control ni toman decisiones, solo quieren saber qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces, para de alguna u otra manera tomar decisiones sobre ese comportamiento. Están los ADSware, que básicamente es todo el tema de publicidad y son todas esas ventanitas que te llegan a ti y en las cuales te dirigen a uno u otro sitio, pero esos sitios pueden tener clics pagos, como cualquier plataforma que paga por clics. Entonces Facebook es una de esas grandes plataformas. Cuando te llevan los anuncios y tú das clic, las entidades o las empresas tienen que pagar por esos clics. Entonces ahí ya malware que se dedican únicamente a llevarte a esos sitios donde te están pagando por dar clics. Están los más sonados ahorita, que son los que nosotros llamamos los ransomware, que tienen un componente muy crítico, y es que te encriptan o cifran la información y te piden un rescate por ella. ¿Sí? Entonces puede ser desde una simple computadora personal a los sistemas de información de una empresa muy grande. ¿Sí? Pero son importantes tenerlos diferenciados. Y hay uno que es el Roach, que básicamente es la simulación de desinstalación o una infección de componentes que tú sabes que tenías. Es decir, oye, yo aquí tenía el Word y ahora no lo veo. ¿Qué pasó? Entonces, no, que está infectado y se simula esa infección para que tú tengas que pagar por aplicaciones para decir que esos servicios están en buen estado. Entonces es como una simulación de una infección, pero básicamente te están llevando a que compres un servicio para poder sentirte más seguro. Es un tema más de confianza. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio muy cerrado de los tipos, entendiendo estos tipos, sabemos cuál es la afectación que hay en las ciudades. Y si no los entendemos, pues básicamente nuestro nivel de acercamiento hacia la tecnología, que eso es lo que hablábamos en la primera parte de cómo hago yo para socializar y para incentivar el uso tecnológico, pues va a ser difícil que estamos expuestos a este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso, con esos temas de los malware? Existen las vulnerabilidades, que básicamente una vulnerabilidad es un fallo, un defecto de seguridad o un punto débil, que explotan los malware para poder hacer tres cosas súper importantes, que ya vamos a mirar. Dentro de las vulnerabilidades hay algunas que son naturales, hay algunas que son físicas, hay otras que son de software, hay otras que son de hardware, hay otras que son de conexión y la más crítica de todas, la de los seres humanos. ¿Qué pasa con los seres humanos? Somos el mayor foco de fallos o vulnerabilidades y es cuando nosotros, por ejemplo, pegamos nuestros post-it con las claves.
No sé cuántas personas no ha visto eso en una compañía. Y tú pasas por el puesto de tu compañero y tienen en el monitor, en el post-it con la clave del computador. Ah, no, es que yo la pongo ahí porque cuando no estoy en la oficina, pues la gente puede entrar porque necesitan sacar el reporte. O peor aún, es el archivo compartido de la mitad de la compañía donde dicen password 1, password 2, password sistema A, password sistema C. Entonces, los humanos somos el foco más grande de problemas de vulnerabilidades. Están las de software, que es algo muy importante que estaban hablando en la capacitación, precisamente en la socialización pasada, y es, tenemos que ser conscientes desde el punto de vista de IT y de desarrollo, y más cuando prestamos servicios a temas como ciudades inteligentes, en que si ese código o esa codificación no se realiza de manera segura, ya de entrada en la liberación tenemos un fallo y una vulnerabilidad que puede ser explotada de una manera catastrófica para la empresa o el proyecto. Hay unos temas de conexión, hay unos temas físicos, de hardware y pues los naturales. ¿Sí? Hay unos temas ahí asociados. Y de esas vulnerabilidades existen tres cosas súper importantes, pero hay dos que siempre tienen un foco más importante. Y es, lo primero de las vulnerabilidades básicamente es entender para qué las necesito conocer. Es decir, vamos a suponer el siguiente ejemplo, que es uno de los ejemplos que más usan y me parece que es el más fácil de entender. Vamos a suponer que nosotros tenemos un refrigerador, una nevera, y la única protección que existe de la nevera para poder acceder a ella es un candado. Le pusieron un candadito a la nevera. Entonces llega el hacker, que también tiene un mal llamado, porque no todos los hackers, o el concepto de hacker no es malo, ¿cierto? El concepto de hacker es aquella persona que se dedica a revisar las vulnerabilidades. Está el ciberdelincuente, que sí es la persona que está usando sus habilidades para afectar un sistema. Entonces llega el hacker y se pone enfrente de la nevera y dice, bueno, ¿cómo vamos a atender esto? Pero ¿por qué se quiere atacar la seguridad de la nevera? Porque existe un foco que es su punto de atención. Entonces, en este caso voy a suponer que es la Coca-Cola, la Pepsi, la gaseosa que está dentro de la nevera. ¿Por qué? Porque tengo sed. Entonces ahí es donde yo voy a entrar a mirar que mi objetivo es adquirir esa bebida, el agua, para tomármela. Pero ¿cuál es mi impedimento? El candado. El candado es el que me evita estar allá. Entonces yo voy a mirar las vulnerabilidades para ver cómo hago yo para acceder allá, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para poder llegar a ese punto? Entonces puedo revisar las bisagras, puedo revisar el candado, puedo revisar si puedo acceder por otro lado. Ahí es donde yo exploto, ¿sí?, las vulnerabilidades, y es el concepto que se llama exploit. Y es, ¿cuáles de toda esa lista de opciones que tengo son las opciones que tengo para poder acceder a mi objetivo? ¿Cierto? Y por último, es cómo hago yo para poder acceder allá y qué es lo que voy a hacer cuando acceda a la nevera. Entonces ya sé que necesito algo para tomar. Entonces, dentro de ese exploit, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que el candado, al recibir cierta cantidad de fuerza, se abre. Esa ya es la vulnerabilidad. Y la revisé porque revisé el manual, revisé el release, revisé la ficha del fabricante. Eso pasa en los sistemas. Entonces, exploto la vulnerabilidad. Es decir, le ejerzo fuerza al candado y abrí la puerta. Tengo la puerta del refrigerador abierta y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Tomarme el agua, ¿cierto? Entonces, o adquirir el agua. Entonces yo puedo hacer eso y para eso ya hago una payload, ¿sí? Ahí ya inserto o cargo lo que yo quiero que haga el sistema, ¿sí? Entonces por eso es tan importante proteger los sistemas de información, pero desde el nivel en donde están operando. No es lo mismo cuando yo adquiero la información, ¿cierto? Cuando yo la capturo, a cuando yo instalo o cargo algo que hace acciones, ¿sí?, que me da la capacidad de obtener esa agua cada vez que la ponen. Porque si resulta que tengo una copia de la llave, pues yo simplemente es que cada día que necesito el agua,
o la bebida, pues voy y abro la nevera. ¿Sí? Exploté y cargué un ejercicio, una tarea. Y por último están las del 0 Day, que son las más críticas en términos generales, y es, nadie las conoce porque no están documentadas, y el que las encuentra, las explota. ¿Pero cómo las explota? Se las pueden vender a otras compañías o a otras asociaciones o a otras personas que se dedican a explotar esas vulnerabilidades, ya sea para recibir un beneficio personal o un beneficio de tipo económico o de colaboración sobre el ejercicio. Eso es lo que vemos nosotros dentro de esas asociaciones que se dedican a mirar cómo se viola la seguridad del iPhone, de Windows 11, ¿sí? Muchas veces son por el día cero, es decir, sale de la liberación y ya viene con una serie de limitantes y errores que hacen que este ejercicio pues, se complique. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones y cuáles son los retos? Están la regulación, las capacidades y la cultura. Infortunadamente, cuando estamos hablando de ciberseguridad y cuando estamos hablando de ciudades inteligentes, la mayoría de las entidades dicen, es que lo estamos haciendo para cumplir. Entonces se vuelve una lista de chequeo. Estamos implementando la 27000 para hacer una lista de chequeo. Estamos haciendo un pen testing para llenar una lista de chequeo. Entonces esas son limitantes que hay que romper, ¿sí? ¿Qué pasa con la exposición de datos? Yo tengo un tema que es protección a los datos personales. Nosotros dentro de las ciudades inteligentes nos estamos registrando en un montón de portales. Está la operación de recursos vitales, transporte público, servicios públicos, medio ambiente, seguridad. Y está la explotación de datos desde algo que viola nuestra privacidad, que son los hábitos de consumo. Entonces ellos ya saben, por mi aplicación móvil, por mi GPS, que yo todos los lunes estoy a las 7 de la mañana en la cafetería de la oficina. Y cogen esos datos y me los explotan. Entonces me empiezan a enviar publicidad, ya no tome café de A, sino tome café del B, porque ya sabemos que usted toma café. Entonces ahora, si esa exposición de esos datos se convierte en masa, y es ahí donde, por ejemplo, vemos en ejercicios como el de Cambridge Analytica, donde ya empezaron a influenciarte, a decir, oye, ya no tome de esta decisión de presidente, sino tome esta otra decisión de presidente, porque empiezan a entrar a datos que son de tipo de consumo o hábitos de consumo. Pero, ¿qué es lo que pasa con eso? Ahora imagínense ustedes que dentro del tema de ciudades inteligentes se pierde el control de un acueducto o se pierde el control de un sistema de transporte. ¿Cómo me muevo yo? ¿O cómo llego yo a mi destino? O la aplicación para poder pagar ya no puedo pagar, o el torniquete donde estoy entrando ya no me sirve la tarjeta. Podría colapsar el bienestar de muchas personas. Y de ahí vienen varias cosas, y es, ¿qué pasa si la información no está disponible? De pronto para alguien dice, oye, ya no estoy viendo la ruta del bus, pues voy a esperar. Pero ¿qué pasa si tú estás dentro de una necesidad médica y necesitan atenderte una urgencia? Ya la información puede que sea mucho más importante, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando esa información tiene fallas? Es decir, que la consistencia no está buena, tiene problemas de calidad. Y peor aún, ¿qué pasa cuando la controlan? ¿Cierto? Entonces, hay infinidad de ejercicios sobre ciudades y sobre infraestructura crítica, y creo que hay algo importante que tenemos que mirar cómo participamos en ella, y es que en Colombia no tenemos una clasificación de infraestructura crítica. ¿Sí? No es lo mismo una infraestructura de un acueducto a una infraestructura de un sistema de un polioducto, por ejemplo. Y los grandes países y las grandes naciones vienen trabajando en esto, y creo que nosotros ahí necesitamos empezar a participar bastante de eso. ¿Cuál es la apuesta? Digamos que, ¿qué es lo que nosotros como participantes del tema de ciudades inteligentes y de ciberseguridad le estamos apostando? O sea, ¿hacia dónde necesitamos llevar esto? Primero, hay que hacer un trabajo coordinado entre la gestión pública y las capacidades tecnológicas. Definitivamente, cuando nosotros empezamos a hacer estos ejercicios, vemos que las entidades públicas hablan de unas capacidades que muchas veces no tienen, y algunas tienen una gran capacidad que no está organizada. Entonces hay que mirar cómo empezamos a trabajar en esto. Hay que revisar los conceptos digitales en una sociedad digital. Ya un niño hoy nace con un chip diferente al de nosotros, entonces hay que mirar cómo homogenizamos la inclusión de todo el tema de la concepción de una sociedad digital.
Hay que hacer formación a temprana edad de los conceptos tecnológicos, ¿sí? No es lo mismo atender un tema de ciberseguridad cuando todos hablamos de ciberseguridad. Entonces estos conceptos son importantes. Hay que hacer unos modelos claros de cumplimiento de los sistemas seguros para las ciudades cuando estamos desarrollando, cómo les exigimos a ese proceso de desarrollo unas buenas características. Hay que hacer el aseguramiento de los sistemas críticos y vitales, cómo sabemos que ellos están asegurados. Y creo que hay uno súper importante que también lo vi dentro de los ejercicios de la parte de seguridad de las entidades públicas como la policía y el CISER y demás. Y es que muchas veces no compartimos los fallos de seguridad porque nos da pena. Nos pena levantar la mano y decir, oye, es que tuvimos un fallo de seguridad por acá y perdimos la gestión de los correos. Pero a la hora en que no compartimos esa información con las entidades, pues no se puede prevenir. Entonces ya no puede ser una, sino dos, sino tres, sino cuatro, sino 5 entidades teniendo problemas con lo mismo. Y pueden ser fallas sobre los sistemas, fallas sobre el desarrollo, sobre las implementaciones. Entonces es súper importante compartir. Entonces estas son como las apuestas. Este es como el ejercicio general. Hay mucho más tema. Pero básicamente con estos componentes hacemos ese mix, ese match entre ciudad inteligente y entre ciberseguridad. Y las apuestas que están dadas, el plan que hay que seguir. Obviamente que hay unos desde los puntos de vista privados y otros desde los puntos de vista públicos. Pero es un ejercicio muy importante. ¿Listo? Entonces creo que con esto cerramos. Les agradezco mucho el espacio. Estos temas son bastante interesantes como partícipes que somos de ellos, en el cual estamos interactuando todo el tiempo.